Muy buen día. Qué bueno tenerlos en este segundo encuentro con el arte, la literatura y la poesía, en este escenario con una puesta en escena de cine-arte, con la película Dos mujeres y una vaca, que vamos a dar inicio. Finalizando la película vamos a tener un debate en el Cineforo con el doctor José Fernando Saldarriaga y dos de nuestros colaboradores y profesionales que están analizando la película. Sin más preámbulo, pues bienvenidos a nuestra puesta en escena por el arte y vamos a dar inicio a la película. Muchas gracias. Buenas tardes. Acompañarnos en este escenario de nuestro cineforo. Ahorita estamos en contacto con el doctor José Fernando Saldarriaga, en este escenario del segundo encuentro con el arte, la literatura y la poesía, que nos va a hacer una intervención interesante en torno al trabajo que acabamos de observar cinematográfico, una película colombiana que trata las particularidades y las escenas que tratan las violencias contra las mujeres en medio del conflicto armado. Le damos una bienvenida a José. Gracias por asistir a este evento, José, y te vamos a escuchar. Bueno, para todos muy buenas tardes. Lo primero, pues, agradecerle al profesor Héctor la invitación a este, pues, corto comentario. Lo segundo, pues, felicitarlos a ustedes por este evento tan necesario para transversalizar los conocimientos, ¿no? Y qué más que el cine ha invitado mucho a esas reflexiones. Entonces, de nuevo los quiero felicitar y un gran saludo a los colegas, a los profes, que hay varios profes, amigos que están ahí en la docencia de ellos, y a los estudiantes también, todo pues un gran saludo. Bueno, yo creo que pues quiero ser muy breve por razones que ahora tengo un compromiso a la 1:30 con la universidad, pero bueno, quiero ser un poquitico breve para puntualizar un poco lo de la película de hoy. Quiero enumerar la película. Primero que todo, es una gran película. Es una película de un director colombiano, bogotano exactamente, Efraín Bahamón. Es su ópera prima. Esta película pues está en el marco de la ley de cine. Tiene una actriz que es muy importante, la que hace de señora, es una actriz mexicana muy reconocida en el cine mexicano, y tiene pues una actriz colombiana, la niña, la que luego fue pues vista en las series de televisión más adelante, que se hizo pues muy visible en esta actuación. Quiero un poco hacer mención a dos cosas. El cine se ha convertido en la mirada de la crisis del país, una mirada pues poco usual, porque es una mirada no de los grandes macroteorías del conflicto, sino que es una mirada de la alteridad. Es decir, estos dos personajes cuya mediación está terminada por un animal, pues está representando de alguna manera ese otro discurso que no vemos en la historia, ni el conflicto, lo primero. Y ese otro discurso que no aparece en los grandes acontecimientos históricos. El discurso de la vida cotidiana en medio de un conflicto. La película está ubicada en el conflicto colombiano, en medio de una masacre, que es un tema muy reiterativo en el cine de los años 90 y todo el cine del 2000 hasta el presente, porque ha sido prácticamente el conflicto que nos ha tocado, ¿no? Yo no dejo ver la película y la verdad, pues es una película bastante dolorosa,
porque muestra precisamente esos personajes que les toca vivir en carne propia el conflicto y la ausencia de Estado, ¿no? Y el sufrimiento de los paraestados, tanto desde el punto de vista de la guerrilla como de los paramilitares. No hay, ustedes ven en la película, no hay presencia de Estado, y si de pronto hay una presencia de Estado, pues está simplemente la presencia policiva o militar, no existe otra presencia. Eso pues enmarca una constante permanente en la historia del cine, ¿no? Y del cine colombiano. De tal manera que la película es una ópera prima y es una película que están marcando la otra cara del conflicto de los mismos personajes, del dolor interno de los mismos personajes. Pero la película es muy interna, ¿no? Trata de entrar en ese diálogo del conflicto a través del sentimiento de los personajes. Y en esa medida la película es bastante virtuosa, ¿no? Bastante virtuosa porque el cine entra precisamente a connotar elementos subjetivos que las grandes narraciones históricas no las enuncia, ¿no? El cine, en este caso, como en otros casos, el cine es un archivo histórico ficcionado, podemos decirlo de alguna manera. Tenemos nosotros un gran ejemplo, porque a veces hay que tener en cuenta los ejemplos del arte cinematográfico del mundo. Todavía hoy en el siglo XXI, todavía estamos viendo, 2019, inclusive películas sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que están tocando elementos no vistos por las grandes historias, por los grandes acontecimientos, entre comillas, universales de la historia, sino que están tocando elementos cotidianos, la relación que tiene, de la relación de pareja, del conflicto interno, la familia, todo lo que de alguna manera afecta un conflicto. Y todavía hoy, en el siglo XXI, Alemania y los países occidentales, los que les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, la Guerra Fría, pues todavía están narrando esas historias cotidianas, ¿cierto? En el siglo XXI, o sea, eso es un tema que permanentemente, lo que se dice en filosofía, está en devenir. Es una reflexión permanente. Ellos, los europeos, los que han vivido estas guerras, están sanando las heridas históricas a través del cine, ¿no? Por eso es muy duro ver esta película, es muy duro porque precisamente es ver la realidad tal cual en dos personajes que viven en carne propia el conflicto, y de alguna manera un conflicto que está marcado en la territorialidad, ¿cierto? Hay un aspecto ahí muy importante en esta película, es el marco del territorio, ¿no? Ya lo habíamos anunciado, el desplazamiento de una población no es simplemente el desplazamiento del cuerpo territorial, es el desplazamiento del alma, de lo que ellos crearon, ese dolor de dejar su tierra donde han construido un elemento simbólico, donde han construido unos afectos. Entonces, ese tipo de cosas afectivas, contadas desde los personajes como son la chica y la niña, pues la señora de la niña, en el marco de un diálogo así abstracto con un animal, que el caso de la vaca. Entonces, eso lo hace de alguna manera importante, en el sentido que no es solamente el acontecimiento de desplazamiento, sino toda la territorialidad que se pierde, lo que ha pasado verdaderamente en casi todo el conflicto colombiano. Eso ha permitido de alguna manera que el cine colombiano en los últimos 20 años haga un diagnóstico, ha hecho un diagnóstico de esa película antecedido, pues la famosa película de Carlos César, Los Colores, también su ópera prima. Esto han salido películas como Retrato de un bar de mentiras, Monos también, una película también muy interesante, ¿cierto? Donde hay un poco de elementos muy constantes, y uno de ellos obviamente es el desplazamiento territorial y desplazamiento del cuerpo, del hábitat, del territorio simbólico, y también el desplazamiento de los afectos, ¿no? Entonces, esas heridas, si los europeos
vale la pena tomar como referencia este fenómeno cinematográfico si los europeos no han sanado la herida de más de 50 años del conflicto que apareció en la Segunda Guerra Mundial y el posconflicto que fue la posguerra. Pues, ¿qué se puede decir de nuestra crisis colombiana? ¿Cuándo podremos ir saneando estas heridas? De alguna manera es una mirada muy interesante de la película porque es una mirada de las víctimas y eso es una virtud del cine que ha tocado este tema sin entrar en la morbosidad de la violencia. La película no entra en una violencia fuerte, radical, sino que entra en la medida de que quiere visibilizar a las víctimas. Eso es un elemento muy importante de la película. Entonces, quería como enunciar este primer elemento para tener en cuenta en la película. Tiene otro factor que sí tiene que ver mucho con el factor, digámoslo así, cinematográfico. Es una película muy difícil, y no difícil por el tema, porque el tema es un tema muy reiterativo, como dije ahorita, de tratar de visibilizar a las víctimas del conflicto. Los que pierden la guerra son las víctimas, son las más perturbadas en el asunto del conflicto. Pero es una película muy difícil, es porque es una película muy lenta y requiere del espectador una paciencia y requiere del espectador una apertura mental abierta, porque no estamos acostumbrados a este tipo de cine. Por eso se puede decir, a mí me extraña mucho eso, porque se puede decir que la película no dio el impacto esperado. No dio impacto esperado porque pues, tuve la oportunidad de conversar con el director el año pasado, hace 2 años, en un debate sobre esta película en la Universidad Libre de Bogotá, y realmente pues la película pues ganó muchos premios, pero no impactó realmente como se esperaba en términos del mercado, porque, pero es porque precisamente no estamos acostumbrados a este tipo de cine, ¿no? Y a mí esa actitud me extraña mucho porque hoy he estado viendo un cine europeo, un cine europeo, donde la lentitud es muy importante. Son películas que han ganado premios en otros festivales, como Berlín, en festivales como Sundance, que son películas de una lentitud muy bien hechas, de una lentitud, y es curioso que en esta época vuelva a nacer el cine lento, pero es que el cine lento no es que sea malo, no, sino que es el cine de los detalles, de los personajes, y nuestra cultura cinematográfica no está acostumbrada a esas. Tenemos todavía mucha esa mentalidad cultural hollywoodense, ¿cierto? Si la película no tiene acción, si no tiene un movimiento de cámara fuerte que mueva al espectador, aquí se requiere que el espectador esté dispuesto a que su propia historia sea narrada, la historia colombiana sea narrada en los personajes. Entonces, por eso, a veces a uno le duele mucho que este tipo de películas, lo que no ha ocurrido con otras películas europeas, pues realmente no hayan gustado a nuestro propio público. Yo pongo este ejemplo permanentemente con mis estudiantes de cine en la Facultad de Derecho de la Autónoma, que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando yo fui a ver la película El abrazo de la serpiente, que para mí es de las grandes películas que ha tenido el país en los últimos tiempos, de Ciro Guerra, cuando yo fui a verla, habíamos 10 personas viendo la película, y a uno siempre le da mucho dolor. Pero cuando la película fue nominada a un Oscar, ya todo el mundo corrió a verla. Y a los 8 días que fue a ver otra película, la fila era impresionante. Hombre, como que necesitamos que alguien nos diga una cosa por fuera para podernos creer a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, eso es una cultura cinematográfica que, por intermedio de la ley de cine, se ha venido dando. Inclusive la segunda película de Carlos César, que fue eso que llaman Amor, se esperaba con mucha expectativa por el gran logro de la película de los colores, que más o menos es este mismo tema que toca Bahamón, y en realidad la película no fue tan impactante como la primera, ¿cierto? Y siendo una gran película. Entonces uno a veces se pregunta, ese efecto sociológico de ver un cine como estos, y ahí está como la virtud de este tipo de trabajos, de programas como lo que está coordinando profesor Héctor, porque es crear conciencia, es crear cultura, crear digámoslo así,
espectadores críticos, porque el espectador no puede ser un espectador pasivo, el espectador en el cine nunca es pasivo, hay una afectación en el cine, pero eso es un asunto muy pedagógico. Yo llevo muchos años en este ejercicio del análisis cinematográfico, tengo un programa en la Autónoma, que Héctor lo conoce, a Héctor lo he invitado también, que es un curso de cine, derecho y literatura, y bueno, el curso ha tenido mucha fuerza, pero porque yo llevo muchos años intentando crear públicos para este tipo de cine, y créanme, no ha sido fácil. Por eso a mí me parece muy importante este ejercicio de poner a consideración. Yo soy de la generación de los cineclubes de los años 70 y 80, nos formamos también con un cine crítico, con muchas dificultades, obviamente, porque había menos cine colombiano que hay ahora. Ahora hay mucho cine colombiano. Afortunadamente, este es el momento más importante de la historia del cine colombiano. No obviando los otros momentos históricos, que también fueron muy importantes, porque fueron el cine de los pioneros. Pero este es un gran momento, del cine colombiano, y que obviamente el abanico está muy abierto. Pero este tipo de ejercicios de ir vinculando el cine a la reflexión académica rompe mucho los esquemas, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y no se asusten, Héctor y colegas, que si para ustedes van a programar un cineclub y vengan 3 personas, 2 personas, eso es normal. Es decir, siempre hemos pensado que uno ya es público, y ya con ese uno pues ya empieza a formarse una gran semilla de formación cinematográfica, no simplemente en el campo del cine como historia, sino que como el cine va atravesando una cantidad de conceptos que se crean sólidos en el marco de las teorías del derecho, las teorías de la sociología, inclusive de las teorías de la misma filosofía. Se crean sólidos, y resulta que el cine empieza a desarmar esas teorías, ¿no? Porque empiezan a trabajar un elemento fundamentalmente clave en el cine y en la narración cinematográfica, como es el caso de la película de hoy, que es la subjetividad. Las subjetividades en la narrativa cinematográfica es la condición humana en su entorno, en sus conflictos internos, privados, y en sus conflictos políticos. Entonces hay un poco de elementos que la película puede plantear y puede romper inclusive conceptos establecidos. Yo he hecho mucho esta analogía: todo lo sólido también se desvanece en el cine, ¿no? Así como lo planteaba Carlos Marx en el Manifiesto del Partido Comunista, el famoso texto tan bello de Marx en el marco de la formación de una teoría sociológica totalmente distinta a la sociología del capitalismo, decía que así empieza la obra, todos los sólidos se desvanecen en el aire, una crítica a la modernidad, y todo ese concepto de lo sólido el cine permite desvanecerlo. Entonces ahí tiene un buen ejercicio para que el vínculo entre la academia, el cine y la reflexión y los diálogos, hoy están de moda los diálogos multidisciplinarios, lleguen a cabo a tomar el cine no simplemente como una distracción, que también es muy válida, pero también un cine que nos lleve a pensarnos a nosotros mismos, porque esta película es la mirada de nosotros mismos, de nuestro propio conflicto, dentro de los personajes. Entonces, es un llamado porque de alguna manera, vuelvo y repito, hoy estoy viendo cine europeo que están retomando las narrativas clásicas, cine lento, el cine de Béla Tarr, por ejemplo, el mismo cine planteado por Tarkovsky, el mismo cine de los alemanes, en fin, acabo de ver una película que nunca había visto, cine de Islandia, una película realmente interesante, Blanco, una película rarísima, lenta, es una película de 2020, y me llama mucho la atención cómo es un cine lento y una película que ha tenido un poco de premios. Uno explica por qué películas como estas, tan interesantes, que donde la lentitud es poner a pensar al espectador en lo que somos, no tenga un impacto comercial siquiera desde nosotros mismos, ¿cierto? Entonces es un tema pedagógico que a todos nos ha tocado asumir y enfrentar, y que con seguridad, pues, si ustedes insisten en este proceso del cineclub y vincular estos debates, estas películas a los debates académicos, con toda seguridad les puedo asegurar que
va a ser todo un éxito porque vamos a crear públicos críticos. Eso es lo que quería un poco contarles de la película, como mi perspectiva, y de alguna manera pues un llamado a que continúen con este ejercicio, y que de alguna manera Héctor sabe que pueden contar conmigo en lo que le pueda pues colaborar con el mayor de los gustos, máximo si estamos hablando de un colegaje pues importante para crear públicos y pensamiento crítico, que es lo que necesitamos en este país. Muchas gracias, Héctor. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, un comentario adicional. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todo el equipo que acompaña a Héctor, y a la universidad y a sus directivas por haberme invitado a contar esto, lo poco que he aprendido en este ejercicio de pensar el cine a través de la sociología. Yo soy sociólogo, a través de la filosofía y de la ciencia política. Estos dos, que he tenido la oportunidad de escribir 2 textos sobre ciencia política y cine, la cual pues ha sido afortunadamente un texto muy aceptado en el ambiente académico, porque es vincular el ejercicio de la política, de pensar lo político a través del arte cinematográfico. Y lo mismo que con la filosofía. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. Héctor, estoy dispuesto a alguna pregunta para no extenderme demasiado. ¿Escucho alguna pregunta, Héctor? ¿Algún comentario al respecto? Doctor José Fernando, ¿me escucha? Señor. Bueno, somos del equipo de virtualización. Vamos a hacerle una pregunta que escogimos del público de Facebook. Nos dicen respecto a la vaca y respecto a la naturaleza, que constantemente son elementos que aparecen en la película, propios del contexto, pero podrían simbolizar algo. O sea, la pregunta más que todo está dirigida hacia si estos elementos como la vaca, como la naturaleza que pues permanentemente están allí, representarán el pueblo colombiano, ese pueblo colombiano que permanece callado, pero que aún está allí presente, ¿cierto? ¿Sería entonces esta una buena apreciación en cuanto a lo simbólico de la película? ¿Qué dice usted, doctor? Sin duda alguna es un buen análisis que acaba de decir el compañero de la pregunta. Muy buen análisis por lo siguiente. Es curioso que sea un ser, una caracterización no racional, que es la naturaleza y que es el animal, que se convierta en un colchón de la esperanza, ¿no? No es lo racional, no es el Estado, no son los políticos, nuestros representantes que se conviertan precisamente en una... que eso es lo bello de la película, que la esperanza está en la vaca, o sea, un animal, o en la misma naturaleza, un animal que es irracional y que de alguna manera rompe un poco con esa concepción positivista que se ha tenido del derecho, esa concepción racional, y que sea precisamente el animal, el colchón de los afectos, como la única esperanza en los afectos que el animal le genera, ¿cierto? Entonces me parece que allá hay un acto simbólico muy interesante. Es decir, hay un elemento clave, y gracias por la pregunta. Un elemento clave es que el dolor también del desplazamiento es el dolor de lo simbólico. El dolor de lo simbólico, ese es el mal dolor, es el dolor que afecta la condición humana. Y la vaca y el medio y la naturaleza misma se convierten en una especie como de esperanza, en ese tipo de narrativa, ¿cierto? Y es la lentitud, y es de alguna manera el animal que siempre los acompaña, como la lealtad, como que lo que siempre ellos estaban buscando era la lealtad y la presencia del Estado, y como no la hay, entonces van en búsqueda de un ser irracional, entre comillas irracional, ¿cierto? Y que se convierte como un soporte de la crisis, como una tranquilidad, ¿cierto? Entonces eso es básicamente. Y el elemento ambiental también es un elemento clave en la película, porque cuando yo hablo de territorio, hablo precisamente de los contextos territoriales donde crean las colectividades sus símbolos, sus conceptos, lo que hace precisamente que haya
unión colectiva, porque lo que hace el conflicto es desplazar la unión colectiva, las representaciones, y por lo tanto, pues, de alguna manera también afecta a lo individual. Entonces, yo creo que hoy juega un papel muy importante y está dentro del ejercicio del conflicto, el asunto territorial y los animales, por supuesto. No sé, pues, si quedó claro un poco la pregunta. Muy interesante la apreciación. ¿Cómo te me escuchas? Pues, sí, te escucho, claro. Qué pena que tuvimos un problemita aquí con el retorno, pero ya te estamos otra vez ubicando. Sí. Te escucho. Bueno, no, les decía, no sé si alcanzaron a escuchar un poco, les decía que la presencia de la vaca y la naturaleza ahí es una presencia muy simbólica, es real pero es simbólica es porque ellos le dan un significado, los personajes le dan un significado al animal como un colchón frente a la esperanza, ya que no hay esperanza por el Estado, no hay esperanza por ningún otro lado, y de alguna manera entonces ellos acuden a lo simbólico, a crear lo simbólico como un mecanismo de escape, ¿no? De tranquilidad frente a la crisis. Sí, la presencia en este caso de la vaca no es un asunto arbitrario, no es un asunto ahí como por contar una narrativa, no, tiene que ver mucho también con esa concepción de lo simbólico que se empieza a construir en el medio del conflicto, porque precisamente el conflicto, el desplazamiento a través de una masacre como plantea la película, está desplazando también lo simbólico, lo que ellos han construido en su territorio, ¿cierto? Y la vaca en este caso se convierte como en una mediación frente a esa racionalidad que supuestamente debe existir en el marco del Estado y que no existe, ¿no? José, mil gracias por tu intervención, por esa motivación que nos das para continuar con estos escenarios de reflexión y pensamiento crítico. No queda más pues que enaltecernos con tu presencia en este escenario. Mil gracias. A ustedes, muchas gracias por tu participación y estaremos en contacto. Mil gracias por todo ese aporte, José, y tenemos que seguir apostándole a estos escenarios con el arte, con la literatura, con la poesía y lógicamente la ficción, el cine, vinculándonos de esa manera tan interesante con lo humano. Que tengas buena tarde, José, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchos éxitos. Muy bien, muchas gracias, muchos éxitos. Bueno, para finalizar el encuentro tenemos el punto de vista desde los medios. En este caso tenemos a nuestro invitado, nuestro compañero Alejandro, él ya nos va a hacer una pequeña intervención acerca de la película. Bueno, pues muchas gracias pues, a las personas que se vincularon a este evento y pues desde el punto de vista audiovisual lo que cabe anotar de la película es que está muy bien contada porque realmente pues como los colores, los planos y las temporalidades que usa el director para contar la historia es digamos, muy apropiada desde el punto de vista que es una película muy social, con un mensaje realmente, creería yo que para todos, ¿cierto? Esta película nos llega a todos, o el mensaje que esta película nos está dando, pues nos llega a todos. Es una realidad en la cual vivimos inmersos desde hace muchos años. Y es un reflejo realmente de nuestra ruralidad colombiana y diría yo, como ya lo dijo el señor José Fernando, podríamos decir que Corina la Vaca es un reflejo también pues como de la sociedad o de las vivencias que ocurren en muchas partes de nuestro país, de las cuales nosotros ni cuenta nos damos muchas veces. O me refieres a las personas que habitamos la ciudad. Alejandro, mil gracias por tu intervención y ahorita tenemos nuestro compañero Santiago Arana desde otra perspectiva, desde lo pedagógico,
desde ese análisis de la profundidad de la película y con esas preguntas obligantes que emergen en este tipo de particularidades que se dan en un escenario como este. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. También a todas las personas que lograron participar de este cineforo. Quiero leerles un fragmento. Dice, en 1993, en el municipio de Carepa, al norte de Urabá, antioqueño, se dio un enfrentamiento entre uniformados del batallón Francisco de Paula Vélez y los guerrilleros de las FARC. De este enfrentamiento, los militares recuerdan al hombre de la M60, un guerrillero conocido como el Percherón, quien apenas comenzaba el combate, se y gritaba: no se preocupe mi teniente, aquí va el Percherón. Sus compañeros cuentan que veían rotos de bala en su camuflaje, pero nunca ninguna lo atravesó, pues al parecer quitarse las botas activaba el dispositivo de blindaje que tenía el Percherón. Este fue el primer indicio que se tuvo de la guerra en Colombia, de que la guerra en Colombia no era únicamente armada. Cuenta la leyenda de los rezados que estos eran combatientes inmunes a las balas y a los tajos de los machetes. Solo un brujo podía con plantas, bebedizos, rezos y objetos sellar el cuerpo para que no entrara ni la muerte. Guerrilleros y paramilitares fueron los protagonistas de ese capítulo del conflicto colombiano, que dejó de ser una leyenda y saltó a la realidad. Bueno, con este pequeño fragmento quiero yo evocar algo, y es que todos damos una hipótesis de sentido a las películas y a sus fragmentos. Hubo un momento en la película en donde la persona que estaba herida llega a donde los personajes y les muestra sus uñas pintadas, les afirma que es un rezo. Y así como muchos otros simbólicos momentos que lo que hacen es brindarle a la película esa identidad colombiana, ¿cierto? Si se fijan, no es de gratis elementos como mariposas que salieron en algunos apartados de la película, o el sancocho, o por ejemplo cuando llegan los personajes al lugar donde estaban los asesinatos. Un señor ya en sus lamentos pedía agua. Son elementos muy colombianos. De aquí está el mito de que la muerte provoca en las personas sed. Son elementos que permiten la configuración de una identidad que proyectamos hacia el mundo, que lo que hacemos es mostrar cómo es Colombia. Y como lo decía el doctor José Fernando, siempre queda un espacio para la esperanza. Al final, por ejemplo, cuando Hermelinda copia su nombre en la arena y allí termina la película, se vislumbra un panorama esperanzador para Colombia, ¿cierto? Para cómo de pronto a través de la educación se puede acabar con el analfabetismo y con muchos otros temas que constituyen a la identidad colombiana. Entonces, muy agradecido, Héctor, con la invitación, y esperemos que se sigan fomentando estos espacios universitarios. Bueno, a todos los asistentes, a todo el equipo que estuvo detrás de este tipo de apuestas por el arte, la literatura y la poesía, un agradecimiento a esas personas que están detrás de cámaras, detrás de la edición, detrás de todo este proceso de dejar en alto también el nombre de nuestra corporación universitaria Sabaneta y Sabaneta. Agradecerles por esa asistencia a un evento como este. Hacer arte en un país como Colombia es complejo, pero tener esa semilla, fomentar esa cultura, nos está generando unos procesos interesantes, más desde la academia, como le dicen nuestros compañeros. Cimentar las bases de vincularnos con lo humano a través del arte, la literatura y la poesía. Mil gracias a todos por asistir a este evento y una feliz tarde.